Bien, buenos días entonces. Sí, Santiago, excelente, claro. Perdón, Ineidi. Sí, en realidad me gustaría que estén los 15 presentes. Claro, conmigo son 15. Pero bueno, eh, ya se verán las cuestiones de lo que serían las pruebas, ¿no? Las pruebas. Bueno, cada uno entonces es, toma sus decisiones. Pero bueno, no deja de sorprenderme, no deja de sorprenderme. Bien, entonces aquí está el contenido que tenemos: realismo, características, Fedor Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Luego viene la literatura del siglo XX con innovaciones técnicas que se van a ir añadiendo a las obras que presentan los escritores. Bien, el realismo del siglo XIX tiene sus características y también sus representantes. Es, como su nombre lo indica, un espacio, un movimiento en el que eh, hay que tomar en cuenta el nombre de ese movimiento. Realismo, como su nombre lo indica, ¿sí? Tiene características bien específicas, bien específicas. Es un movimiento que surge en Francia en la segunda mitad del siglo XIX como reacción contra el romanticismo. Ahora bien, es importante que ustedes sepan que un movimiento sucede a otro, eh, no porque el movimiento anterior haya agotado su tiempo, sino que sucede algo. Sucede que hay un contexto que acompaña los movimientos. El contexto es el espacio, lugar y tiempo. De acuerdo a lo que los sucesos, de acuerdo a las situaciones, los movimientos cambian de prédica, de manifiestos, de narrativa. ¿Qué está sucediendo en Francia principalmente o en Europa en la segunda mitad del siglo XIX? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Lo primero que quiero que sepan es que hay una crisis social, una crisis política, hay desempleo, hambre, y todo lo que acarrea estos, estos, estos dos problemas, ¿no? Estas dos situaciones problemáticas. En las calles, no solo de Francia, en las calles, por ejemplo, de Rusia, hay niños abandonados, hay desempleados, hay alcohólicos en las calles, hay prostitución, hay pobreza, miseria. Y entonces el romanticismo como manifiesto no coordina con esa situación, no se relaciona y no se corresponde con esa situación. Porque recuerden que una de las características del romanticismo es el culto al yo, y el romántico idealiza las situaciones. Y frente a una crisis social, no es posible que los escritores permitan que esa situación sea idealizada. No corresponde a la subjetividad. Por eso es que este movimiento surge y surge en el momento de crisis.
¿Cuándo hay un cambio de modelo, de paradigma? Después de una crisis. Después de una crisis. No hay más. Es el momento oportuno para el cambio de paradigma. Algunas sociedades no lo hacen. Triste. Por eso, las características del realismo, como tengo que mostrar, el escritor se siente obligado a mostrar lo que realmente sucede, ¿sí? Hace una descripción detallada de ese contexto social, contexto político, contexto económico que le toca vivir en ese instante. Y para lograr la verosimilitud, que no es la verdad, para lograr la verosimilitud, para que lo que ha escrito sea creíble, verosímil es creíble, entonces apuesta por la descripción detallada, minuciosa. Por eso les voy a comentar que las novelas del realismo son muy extensas y tienen descripciones detalladísimas de todo y llegan a ser así, bodoques, bodoques. Y el lector llega a tener un hastío, un cansancio con la lectura, porque se describen los lugares, se describen las vestimentas, se describen las calles, se describen los modos de ser, se describe el contexto histórico, se describe la vivencia del personaje, se describe su conducta, el ambiente social, todo, con tal de lograr la objetividad, que es una característica fundamental, un rasgo principal del realismo. Los románticos trabajaban bajo el presupuesto de la subjetividad. Los realistas, los escritores del realismo, bajo la objetividad. Entonces, los escritores del realismo, los autores, describían. Pero esa descripción estaba sentada bajo la base de un contexto, un marco. Podría ser un marco histórico, podía ser un marco político, podía ser un marco filosófico. Y vamos a decir, vamos a ser claros, la obra se hacía aún más difícil. Entonces ustedes, cuando por ahí escuchen movimiento del realismo, inmediatamente descripción detallada y esto por la búsqueda de objetividad. Sí. Ojo, el autor escribe de acuerdo a su tiempo. Sí, eso también es interesante. Su realidad, su realidad. Bien, allí están los principales representantes del realismo. Todos ellos son grandes, importantes, por supuesto. Eh, pero nosotros nos vamos a quedar con uno en especial. Eh, y yo quisiera que me digan con cuál creen ustedes que nos vamos a quedar, porque aquí dice, iniciador del realismo francés, Stendhal con rojo y negro,
Balzac, iniciador del realismo francés también. Gustave Flaubert, realismo francés. Madame Bovary. Todos ellos describen Fedor Dostoyevsky, iniciador de la novela psicológica, Crimen y Castigo. Pero ustedes saben que vamos a trabajar Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky. Si todos describen, si todos están en busca de la objetividad, la pregunta es, ¿qué de diferente hace Dostoyevsky? Es como les coloco un ejemplo, ¿no? Eh, Juanito tiene un chifa, ¿sí? En el barrio. eh, Marito abre otro chifa, ya está, llevan dos chifas. Un tercer negocio, chifa nuevamente, ¿sí? Entonces tengo a Julito, a Cuchito, a Marito que han abierto el chifa. Y de pronto decido también irme por ese rubro del chifa. Pero ya está la competencia, ¿verdad? Ya hay mucha competencia. Entonces tengo que agregarle un plus, porque ellos también hacen chifa. Y yo necesito gente, comensales, consumidores. ¿Qué puedo ofrecer de diferente? Esa es la pregunta. ¿Qué ofrezco de diferencia? ¿Cuál es mi diferencia respecto a los demás? Esa es la pregunta que le harías a Fedor Dostoyevsky. Él también describe, pero ¿por qué lo estamos tratando? Él también describe al igual que sus pares. Él también, a partir de la objetividad, construye, ¿no?, esa realidad dentro de la novela. Pero ¿qué va a hacer que sus pares no hacen hasta ahora? A ver, ¿qué creen? ¿Mm? ¿Qué se imagina? ¿Por qué es el iniciador, el padre de la novela psicológica? ¿Qué no habían descrito los demás? Se describían lugares, se describían formas, se describían maneras, se describían costumbres, se describían modos de hablar incluso. Porque tú vas a las novelas del realismo y estas son como documentos sociológicos. Es decir, que si yo quiero hacer un trabajo sobre cómo era la vida en el siglo XIX en Francia, eh, y en vez de revisar libros de sociología, ¿sí?, de la época, un libro histórico, podría también revisar esa novela. Podría revisar las novelas del realismo y bien me podrían dar detalle. Lo que no se había descrito hasta el momento es la conciencia. La conciencia, los caminos del alma, esto de aquí, de adentro, nuestro pensamiento. El hombre en plena culpa, en pleno pensamiento. El hombre en pleno arrepentimiento. Esa fatalidad no se había descrito.
hasta el momento. Es decir, que lo que hace, iniciadores hay, por supuesto, pero es el padre de la novela psicológica. Dostoyevsky se da cuenta que falta esa descripción, falta manifestar, ¿no? Esos rasgos que son íntimos y se arriesga. Y vamos a decir, claro, él eh, no la pasó bien, ¿no? Escribe desde un conocimiento que tiene, porque además no le fue bien, ¿no? En la vida tuvo avatares complicados. Estuvo en prisión, eh, eso le ayudó bastante porque hay una serie de escenas, ¿no? Dentro de la novela y solo la experiencia hace que pueda escribir de manera magistral, recrear el momento de las investigaciones y las entrevistas con los encargados, con la policía, con los jueces. Pero además es un hombre que sufrió eh, de epilepsia y es una enfermedad muy dura que en un momento te desconecta, ¿no? Con tu diario acontecer. Entonces, no hay que ver, cierto, las obras de acuerdo a la biografía de los escritores, pero hay piezas vivenciales que marcan a a los autores, los marcan definitivamente y, y los inspiran. O sea, hay piezas biográficas, hay experiencias, sí, eso no lo vamos a negar. Bien, entonces, en Rusia, sí, descolla, destaca Fedor Dostoyevsky con Crimen y Castigo. Tolstoy, León Tolstoy también es grande, por supuesto, es un gran escritor y añade pues cuestiones filosóficas a sus descripciones, cuestiones históricas, se hace más pesada las novelas de Ripaz, por ejemplo, que son bodoque, pero como les digo, eh, Crimen y Castigo es como una especie de recorrido por la mente atormentada de un hombre que comete un crimen y que luego es atacado por la culpa, por el remordimiento, por la conciencia. Sí. Vamos entonces a ingresar a Crimen y Castigo. Ahí tienen algunas imágenes. Yo sé que una pieza muy extensa, así que les voy a recomendar, espérense un momento, les voy a recomendar una película para que ustedes vayan empapándose con el tema.
Ya está. Espera un momentito. Ujú. Es una adaptación del cine peruano. Ustedes la pueden ver. Claro, se llama Sin Compasión. Es una película de Pancho Lombardi, que es un gran cineasta peruano. Eh, y esta película es de 1994 y, por supuesto, no es tal cual. eh, la novela, no vamos a pretender eso porque es otro formato. Por eso nunca se molesten cuando las novelas son llevadas a las series o las películas y hay mucha gente que se molesta y dice, no se parece al libro, no se parece a la novela. Obvio, no se va a parecer, jamás. Son formatos distintos. Y siempre las series, el cine, se vale más de las imágenes. ¿Y cómo podría competir con las novelas? No se puede. Entonces, aquí les voy a mostrar para que ustedes cuando tengan tiempo puedan ver esta película que está en internet también. Miren, aquí les muestro. Se llama Sin Compasión. Sin Compasión. Y Diego Berti hace de Raskolnikov. Bueno, es un actor que ya falleció. Bueno, dicen se suicidó. Ujú. Allí, por favor, ustedes, allí en el chat les dejo, ¿sí? Para que ustedes vean algunos lazos con la novela, ¿ya? Lo principal, ¿no? Lo principal. ¿Cuál es el motivo y la razón de ese crimen que comete el personaje principal de esta novela, Crimen y Castigo? El personaje es Raskolnikov, ¿no? Ese es el protagonista, protagonista. Bien, entonces ahí lo tienen, Sin Compasión, la película. Hay más películas, por supuesto, yo he puesto esta peruana, película peruana. Vamos entonces a las características de la narrativa de Fedor Dostoyevsky. Fedor Dostoyevsky, un escritor ruso, eh, en la mayoría de sus novelas, Los hermanos Karamazov, El jugador, pero sobre todo en su emblemática Crimen y Castigo, tiene una propuesta. El aspecto psicológico siempre está presente, eh, porque lo que se busca es que sus personajes sean redondos, sus personajes principales, y no planos y no chatos, sino más bien redondos, que ganen personalidad, pero a partir de la exposición de su mundo interior, de ese mundo íntimo. Y el mundo interior tiene que ver con lo que ellos cavilan, con lo que ellos piensan a partir de situaciones, ¿no? Eh, cuando, cuando la realidad no está acorde con el pensamiento de estos personajes, se complica la situación y se tiende a un drama. Entonces es como ahora nosotros vemos expectativa versus realidad. Cuando confiamos en esa expectativa en un 100% y luego se da la contraposición con la realidad, y si hay diferencias abismales entre la expectativa y la realidad, sufres.
todo se hace caótico, terrible, y se presentan las preocupaciones y las angustias. Es lo que le sucede a sus personajes. Personajes que viven un drama, que viven en permanente angustia. Puede ser una angustia de tipo religiosa en cuanto a su salvación, de tipo moral, porque cometen o transgreden las normas morales, las costumbres, robos, asesinatos, estafas. Pero también se dice que Fedor Dostoyevsky, el autor, vivía en permanente obsesión, vamos a decir, con el tema de la religiosidad. Él creía que el último bastión de de la religión cristiana era Rusia, que los principios cristianos per se, cuales las enseñanzas de Cristo, se debían cumplir en Rusia. Y entonces lo que siempre vamos a encontrar es esa preocupación religiosa, esa preocupación moral en sus obras. Y por supuesto que Crimen y Castigo tiene de ambos, ¿sí? Pasemos ya, ustedes le pueden tomar una captura a esto, de hecho está interesante, ¿no? Y también seguir el orden, ¿no? Las partes en las que está dividida la novela, ¿sí? Miren allí, parte uno, parte 2, parte 3, parte 4, sigue 5, 6 y un epílogo, un epílogo. Entonces, eh, ¿qué pasa con Crimen y Castigo? Primero, para llegar a esta presentación del argumento. Las imágenes están bien interesantes, ¿no? A ver, ¿qué es lo que sucede? Esta novelita fue entregada por partes. Primero, comencemos diciendo eso, por entregas. Sé que ustedes no han visto ese tipo, ahora no existe pues ese tipo de publicación, pero es como que una parte en tal fecha en la revista y ahí aparece. La siguiente parte, ¿no? La semana que viene y así. Se dio por entregas entonces, en una revista que se llamaba El Mensajero Ruso. ¿Ustedes me pueden decir por qué Dostoyevsky hizo esto? ¿Por qué, profesora, por qué no tomó todas las partes y las publicó de una vez? ¿Por qué las hace por entregas? ¿Se imagina? ¿Por qué no publicarlas de una buena vez? ¿Qué se imaginan? ¿Qué le pasaba a Fedor Dostoyevsky? ¿Por qué no hacía las entregas de una sola vez? ¿Por qué no publicó de una sola vez la novela? ¿Por qué hacerlas en entregas? Porque las entregas duraron desde 1866 hasta 1867. Las entregó en 12 partes. Yo sé que lo están pensando. Yo sé que se imaginan por qué hizo eso. ¿Saben por qué? La publicación era carísima y él no tenía dinero. Gloria, fama, no la tuvo, lamentablemente.
Y bueno, por eso hizo las entregas de ese modo. Increíble porque uno ve que es la novela más influyente no solo de la literatura rusa, pero escuchar que fue entregada así, de esa manera, dividiendo la novela en 12 partes, bueno, llama mucho la atención, ¿no? Ahora, no es que nos pongamos tristes, pero bueno, así está. La novela, como ustedes pueden apreciar, está dividida, ¿no? Ahí ustedes lo ven, sí, está dividida en 6 partes, más el epílogo, más el epílogo. ¿Qué cosa es un epílogo? Es una parte final que el autor puede colocar de manera opcional y que narra hechos después del desenlace de la novela. Y empieza a hablar del destino de los protagonistas. Sucede mucho el epílogo, ¿ah? En las series, en los videojuegos, no solo en las novelas. En las películas también aparecen los epílogos. Eh, el autor puede aparecer en el epílogo hablándole directamente al lector también. Y es una parte opcional. Entonces tenemos 6 partes y un epílogo. Por eso es que a veces ustedes van a encontrar que Crimen y Castigo tiene 9 partes, perdón, 7 partes, pero es 6 partes principales, fundamentales y, eh, y un epílogo. Entonces, eh, las partes 1, 2 y 3 que ustedes allí están observando presentan la figura de Raskolnikov, el todo orgulloso, ¿no? Luego ya las partes 4 y 6, ya tenemos a un Raskolnikov ya, no vamos a decir loco, sino irracional y que está dejando ese orgullo y esa banalidad poco a poco. La destrucción de esa personalidad de Raskolnikov es progresiva, ¿no? Es progresiva, ¿ya? Eh, porque hay una personalidad que gobierna la mente de Raskolnikov, domina sus acciones, ¿ya? Y como ustedes pueden apreciar, las partes 4 hasta la parte 6 ya hay una especie de renacer, pero también es progresivo, ¿no? Es un nacimiento progresivo de un nuevo principio. Es como si hubiesen 2 principios, un principio que rige al inicio las acciones de Raskolnikov y luego a partir de el capítulo 4 eh, nace un nuevo principio que rige la vida de Raskolnikov. Y, y, este, y este es el momento también del cambio, ¿no? Entonces, el narrador es omnisciente,
en la novela. Es decir, es un narrador que lo sabe todo, lo ve todo, ¿ya? Es un narrador omnisciente con el cual nos vamos a sentir bien seguros porque nos va a llevar de la manito por toda la novela, ¿sí? Eh, y la perspectiva principal, única, eh, es la de Raskolnikov, pues, ¿sí? Eh, y lo que vamos a hacer como lectores es ingresar a la mente, a los pensamientos de, de Raskolnikov. Y en muy pocas ocasiones a, a la mente de la hermana de Raskolnikov, Dunia, y muy poquito a la mente del amigo de, no sé si lo han mencionado aquí, a la mente del amigo de Raskolnikov, hay nombres extraños, Razumijin, muy poquito. Pero la perspectiva que manda, la que rige, es la de Raskolnikov. Entonces, vamos con Raskolnikov en esta primera parte. Raskolnikov es un universitario y le ha pegado la crisis como a todos. La crisis económica, él estudia en la universidad en San Petersburgo, su madre y su hermana se encuentran lejos, pero su madre y su hermana trabajan, limpian casas, lavan ropa ajena, todo lo que recaudan se lo envían a Rakolnikov, porque es él el que estudia. Así que a mí me llamaba mucho la atención que Raskolnikov no trabajas, que su hermana y su madre le envíen el dinero para que él pueda solventar sus estudios. Mientras tanto, cuando Raskolnikov se ve en apuros, en aprietos económicos, acude a la casa de Aliona, que es una anciana prestamista. Se dice usurera, porque además de darte el préstamo, tú debes dejar algo a cambio, una prenda. Y a veces la prenda no corresponde al valor del préstamo. Eso se llama usura. Ujú. Bueno, existe. Y Raskolnikov también se ha valido muchas veces del préstamo de Aliona. Tabernas, bares que abundan en la época, y allí conoce a Marmeladov. Marmeladov, que viene a ser el padre, anoten, el padre de Sonia, pieza clave fundamental que la novela representa la salvación de Raskolnikov. Por si acaso, Rodión es Raskolnikov. Por otro lado, la madre de Raskolnikov, la hermana, ya no pueden seguir solventando los gastos de Raskolnikov. Así que le hacen saber, ¿no? Porque como hay una crisis económica, tampoco estas familias tienen para pagarles a ellas, ¿no?
Así que le dice, la madre le comenta, Pulqueria, la madre de Raskolnikov, le comenta que su hermana Dunia es posible que se case con un hombre rico, aunque ella no lo ame. Y Raskolnikov se molesta. ¿Cómo es posible que tome esa decisión y no me lo ha consultado? Y yo decía, pero en vez de indignarse, ¿por qué no busca trabajo? Porque en toda la novela yo no veo que Raskolnikov busque trabajo. Pero bueno, y se indigna, pero para eso también quería comentarles que Raskolnikov ha leído mucho y él tiene un pensamiento en el que él cree que es un hombre superior. Se iguala siempre a Napoleón y esta especie de pensamiento ha hecho que en él que pueda incluso dividir la sociedad entre seres superiores y seres inferiores. Obviamente, en su mentalidad se pueden descartar a los seres inferiores. Los seres inferiores son descartables, mas no los superiores. Ese es su pensamiento. Primero, es un pensamiento que se ha ido forjando en la universidad y con todo lo que ha leído. O sea, él es un intelectual y cree de ese modo. Por eso cuando su madre le indica que su hermana se va a casar por esa situación, no por amor, él toma la decisión de matar a la vieja usurera, a Leona, porque la clasifica y dice, total, ella es un piojo, un ser inferior. Así que la sociedad no pierde absolutamente nada. Entonces, como él ha dividido, a la sociedad las ha clasificado así, entonces ella es piojo. La mato y no va a pasar aquí absolutamente nada. Y entonces hay un estudio, ¿no? De cómo ingresar a la casa y comienza toda la descripción y de qué es lo que va a hacer. Determinado él a asesinar a Leona y coger todo el botín para entregárselo a su madre y a su hermana. Y entonces planifica esa situación, planifica, planea, ¿sí? De manera minuciosa y determinada. Así lo hace. Y asesina a Leona tal como lo ha planificado, pero sucede, pequeño detalle, aparece la hermana de Aliona. Él no contaba con eso. Raskolnikov estaba determinado a matar a Leona, pero no a Elisabetta. Ahora, si la deja viva, es una testigo. Así que termina matando a Leona y a su hermana Elisabetta. Ahora, ustedes piensen en un momento de que él había planificado todo a partir de una clasificación. Que a Leona mataba a Leona y bueno, eso no importaba porque era un piojo, un ser inferior. ¿Dónde se ha visto? Y, pero termina matando también a la hermana de Leona, Elisabetta.
Eso no estaba en los planes, eso no estaba planificado. ¿Qué pasará ahora? Bueno, entonces viene la segunda parte y nos preguntamos, ya debes estar contento, ¿no, Raskolnikov? Ya debes estar feliz, Raskolnikov. Y no es así. Raskolnikov pierde la cordura por momentos, delira, tiene fiebre, se siente angustiado. Muere su amigo de taberna, Marmeladov. Visita la casa de Marmeladov, que era un borracho empedernido, y muere atropellado por un caballo. Y va a la casa de Marmeladov. Marmeladov gastaba lo poco que tenía en el bar y se encuentra con Sonia, la hija de Marmeladov, que es una prostituta. Se prostituye para dar de comer a sus hermanitos y a su madrastra. Su madrastra está mal, está enferma. Yo les pregunto a ustedes, ¿dónde debería situar Raskolnikov a Sonia? ¿Sonia es un ser superior o inferior? ¿No? Siguiendo la lógica de Raskolnikov, ¿Sonia es un piojo o Sonia es como Napoleón? Dilema. Dentro de esa clasificación, ¿dónde la ubicamos a Sonia? Porque Sonia no decide quitarle la vida inferior, dice Damaris. ¿Qué creen? No, pero ¿qué creen dentro de la clasificación? Porque este ser, este sujeto, esta señorita, supuestamente inferior, se prostituye para dar de comer a su madrastra que está enferma y a sus pequeños hermanitos. Y entonces ustedes se imaginan aquí, en esa cabeza de Raskolnikov, que ese ser inferior no decidió robar, no decidió matar. Dentro de la crisis, de la hambruna, sacrifica su cuerpo por sus pequeños hermanitos. ¿Es un ser inferior? ¿Y qué hizo Raskolnikov? Raskolnikov apenas se vio en una situación extrema, decidió matar. Lo que le está pasando a Raskolnikov es que todo su sistema, su cuadro de pensamientos está viniendo abajo. Ojo que ella es su salvación, ¿ah? Ella representa su salvación. Y entonces imagínate a Raskolnikov, no, un piojo no me puede salvar. Ella es un ser inferior. Ni siquiera está en la escala, ni siquiera está en la base. Ella es un ser marginal, que está fuera de toda clasificación.
Lo que más me llama la atención de la personalidad de Raskolnikov, que está afiebrado y angustiado, y debería sentirse bien, ¿no? ¿Por qué Raskolnikov no se siente bien? ¿Por qué no utiliza el botín de una vez? ¿Por qué no le da el botín de una buena vez a su mamá, a su hermana? Ujú. ¿Qué le está pasando? Ahora, me imagino que también dentro de su lógica, como él es un ser superior, seguramente también de buenas a primeras decide matar también seguramente a Sonia, ¿no? Pero él llega a la casa de Sonia e incluso se conmueve con lo que está viendo y quiere ayudar. ¿Pueden creerlo? Deja algunas monedas. Sonia es una lectora fervorosa de la Biblia y como y escucha a Raskolnikov. Y Raskolnikov está cautivado con el sacrificio de Sonia. Y la madre y la hermana de Raskolnikov llegan a San Petersburgo, a la ciudad, porque se han enterado que está muy mal su hijo, que delira, que es un vagabundo, ¿sí? Pero ya saben, Raskolnikov hizo todo esto porque se desesperó y dijo, no, mi hermana no se puede casar sin amor. Mientras tanto, la policía está averiguando quién mató, quién asesinó a Aliona. Razumikin, que es el amigo de Raskolnikov, de Rodion Raskolnikov, lo lleva a estas entrevistas con el juez de instrucción, con el juez de investigación. Y ahí es donde los críticos dicen es magistral, ¿no? La forma como escribe las interrogantes, Fedor Dostoyevsky, cómo muestra, cómo recrea esta audiencia de investigación. Obvio, si él estaba en la cárcel. ¿Quién mejor que él para que recree eso? Y no solo tiene Raskolnikov entrevistas con Porfirio, sino también con otros, eh, otros jueces de instrucción. Ahora, ¿qué pasa con los jueces de investigación? ¿Qué pasa con la policía? Saben que están frente al asesino, pero no tienen pruebas. Raskolnikov es muy inteligente. Raskolnikov los envuelve y les da como señales, pero no entrega totalmente las pruebas y se sienten atados de manos los oficiales, la policía, los jueces. Ahora, Raskolnikov sí le da a entender a Sonia que él es un asesino. Y luego ya en el capítulo 5 eh, es que sí le va a confesar. Va a confesar que sí, que él es un asesino, se arrodilla ante Sonia y
Sonia está conmovida, pero como ella no, no juzga, no va a ser mayor, no va a entrar en profundidad al tema del juzgamiento, le lee la Biblia, le pide que se arrepienta, que se entregue a la justicia. Y Raskolnikov está más que confundido. Aquí en la parte 5 dice Katerina Ivanovna se vuelve loca y muere. Ella es la madrastra de Sonia, ¿ya? Llama la madrastra de Sonia. En la parte ya 6, ya los jueces están desesperados. Quieren una confesión de parte. Y le dicen directamente a Raskolnikov, ellos ya saben que él es el asesino, pero que quieren una confesión. Confiesa tu delito. Y, y lo que hace Raskolnikov es finalmente hacerle caso a Sonia, ¿no? Y claro, confesar su delito. Antes se despide de su madre, de su hermana, visita a Sonia y se va a entregar a la justicia. Se va a entregar a la justicia, eh, convencido por Sonia y por sus palabras de salvación. Ahora, aquí dice, Vidrigailov se suicida. Él es un hombre rico, que aparece en la novela, es un hombre rico, pero es un acosador sexual de Dunia. Intentó abusar de, de ella y también intentó chantajear a Raskolnikov porque él escucha cuando él le confiesa a, a Sonia que él es un asesino. Podría ser dentro de la novela un antagonista de Raskolnikov. Bien, entonces confiesa, se entrega Raskolnikov y es condenado a 8 años de prisión en Siberia, pero es acompañado por Sonia. Por eso les digo, Sonia es la redención, Sonia es la salvación de Raskolnikov. El primer año todavía Raskolnikov está con aires, ¿ah? Sí, todavía mira por encima del hombro a los demás reos. Y él dice, no, yo soy un ser superior. Ay, por favor, ya basta, ya basta. Él, al siguiente año, luego de pesadillas, sueños y fiebres, se dará cuenta que él estuvo confundido todo el tiempo. Y si seguimos la lógica de su división social, él termina siendo un ser inferior. Así que lo que le queda es que reconocer que una mujer lo ha acompañado hasta allí, reconocer que fue un error moral,
que ha fracasado en su supuesta superioridad, que no es un ser superior menos Napoleón, y acepta también o da a entender al lector que terminando su encierro va a formar una nueva vida con Sonia. Ese es el final. Y entonces, como él ha fracasado moralmente, el conflicto es ético. Porque si bien es cierto, hay dos cosas. Aquí te hablan de moral humanitaria, cristiana. Quiero ayudar a mi mamá y a mi hermana. Quiero ayudar a mi hermana que no se case con un hombre rico a quien no ama. Y la moral antihumanitaria. Bueno, pero puedo matar a alguien. Total, esta persona no sirve en la sociedad. Y yo me pregunto, ¿quién es Raskolnikov para decidir eso? ¿Qué es? ¿Quién es? Por eso es que la culpa lo atormenta, porque hay un fracaso, hay un conflicto ético y hay un fracaso moral. Y Sonia aparece allí para regenerar esta inmoralidad. Es el factor de redención, de regeneración moral. La novela es como una especie de trampita, ¿sí? Porque tiene dos niveles. El primer nivel, oye, qué bueno, ¿no? Mira, llegó a mis manos esta novela que parece una novela policíaca, porque hay un crimen, hay una persecución, investigaciones y hay un castigo. El tipo se va a la cárcel. Pero ese es un nivel superficial, porque hay un crimen y castigo también de la conciencia, del alma, porque también hay un conflicto interno, no solo externo. Y es el drama que vive, ¿sí? Raskolnikov. El asesinato que ha cometido, pero luego su nivel interno, ese conflicto que sufre. Bien, hasta aquí tenemos las preguntas de nuestra separata. Sí, mejor al final las vemos, ¿ya? Pero igual no es que las quiero mostrar, pero sí me gustaría saber hasta dónde son, si son hasta la número 4 o 5 sobre eh, crimen y castigo. ¿Ya? A ver, un momentito. Ya. Aquí estoy, aquí estoy.
Ya, listo. A ver, la primera pregunta dice, marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado. Ahí tienen para completar. Dos dice, ve ahora mismo una encrucijada, ve ahora mismo, prostérnate primero y besa la tierra que has mancillado, luego prostérnate ante el mundo a los cuatro puntos cardinales y diles a todos en voz alta, he matado. Entonces Dios te enviará de nuevo a la vida, de nuevo la vida. Entre los temas desarrollados en la novela, bien, cuatro, marque la alternativa, ya, D. Cinco también es sobre Fedor Dostoyevsky. Y 6 ya tiene que ver con las características, la narrativa del siglo XX, características y representantes. Pasemos rápidamente entonces. Miren todo esta galería. Hemingway, William Faulkner, Ernesto Hemingway, William Faulkner, sí, Marcel Proust, ahí está Kafka, sí, y Joyce, el Ulises de Joyce. Miren ustedes, nos vamos a quedar con Kafka. Pero antes, ¿cuáles son, cuáles son estas características de la nueva narrativa contemporánea? Bueno, sucede que hay una visión universal e histórica del hombre dentro de estas obras, ¿no? Eh, lo que pasa es que antes las novelas tocaban solo un aspecto, vida amorosa, vida laboral, vida política, vida económica. No, ahora la temática va a ser múltiple dentro de las obras, porque la vida del hombre tiene distintas dimensiones y todas se verán expuestas en la novela, por ejemplo. Eh, ¿Cuáles son estas innovaciones técnicas que podemos observar? Bueno, el punto de vista del narrador, el desplazamiento del narrador omnisciente. Sí, quien se va a presentar ahora es un narrador objetivo, un narrador que está fuera de la novela y que va a describir de manera objetiva lo que sucede. Ya no es este narrador omnisciente que lo sabe todo sobre sus personajes, sobre todo lo que sucedía en la novela. Este desaparece y es desplazado por este narrador objetivo. Este narrador objetivo no conoce de la intimidad de los personajes, tampoco lo que va a suceder a futuro, que era lo que pasaba con el narrador omnisciente. Ojo. Así que lo que va a suceder es que, pero profesora, ¿cómo vamos a saber lo que le sucede a tal y esto? Sí, o al personaje principal o al personaje secundario. Hay multiplicidad de voces. Ellos van a ser encargados de contar sus acciones. El personaje principal va a contar sus acciones, pero ya no va a tener como intermediario al narrador omnisciente. Aparece el monólogo interior. Ya, ¿cómo voy a reconocer un monólogo interior? Fácil. Tengo a alguien, a un personaje, pensando en voz alta. En ese pensamiento en voz alta no tengo un intermediario, es decir, no hay un narrador que me diga, en este momento fulanito está pensando. No, eso no existe. Y mi pensamiento en voz alta no tiene un interlocutor, no hay un tú. Entonces, monólogo interior es sin narrador, profesora, sin narrador omnisciente y objetivo tampoco. Y sin un tú, a quien dirijo mi narración. No hay. Es así de correcto. Planos temporales, como cada uno cuenta sus acciones, entonces los cuentan desde distintos lugares y distintas fechas. Así que hay planos temporales
diversos. Y la cronología, que era lineal, se rompe. Vamos a la metamorfosis de Kafka. Frank Kafka, si vamos a su biografía, este escritor también tuvo un conflicto, ¿sí? Eh, con su padre que lo marcó muchísimo. Y no es que se traslade su biografía tal cual en sus obras, pero esto fue determinante para, no solo para la temática de sus obras, sino también para la configuración de los personajes. Así que la mayoría de sus obras, por no decir todas, expone a seres angustiados y en la mayoría de veces en situaciones absurdas, un poco para recrear esa vida contemporánea. Y yo les quiero comentar qué es lo que sucede en la vida del hombre contemporáneo. Miren cuándo fallece, 1924. Hay fábricas, hay que trabajar, máquinas, hay que especializarse. Y la idea es que este sistema capitalista que acaba de ingresar hace que la vida se acelere. El hombre tiene que estar al par de la máquina. Y como la sociedad se ha convertido en un mercado, todo tiene un precio. Ese nuevo sistema te llena de angustia. Y en la metamorfosis, esta novela, que es una novela corta, porque se ha dicho mucho de la metamorfosis. Miren, en un tiempo atrás preguntaban en falso o verdadero por la metamorfosis y, y decían el cuento, la metamorfosis, y varios justo fallaban en esa pregunta. Es una novela corta que se publica en 1915. ¿Y de qué trata? La historia trata de una metamorfosis, de una transformación, de una transformación. Ahora, esta transformación no es progresiva, ¿no? Ni siquiera para el lector, porque uno en la primera parte nada más, ¿sí? Gregorio Samsa, que es el personaje principal, despierta y ya está convertido, transformado en un monstruo. O sea, esa transformación es un monstruo, un insecto. Ahora, el insecto de por sí no es un monstruo, ¿no? Pero vamos a creer que es un monstruo de tamaño familiar, un insecto de tamaño familiar. Entonces ahí radica su monstruosidad. Y yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿realmente hubo esa conversión? ¿O es que estamos hablando de una metáfora? ¿Mm? A lo mejor es una metáfora. Lo es.
Esta, esta conversión, esta conversión de este monstruoso insecto que es repentina, ¿no? De pronto ya convertido en un monstruoso insecto, tiene una causa. Pero además llama la atención que una vez que está convertido así, sus familiares que se encuentran con esto no le dicen, te vamos a llevar al hospital. Nadie, ninguno. ¿Qué te pasó? O esto tiene solución, nos vamos al hospital. Ninguno, ninguno. No sucede eso. Ni la madre, ni el padre. Esa mañana que él despierta, más bien, porque él es un comerciante, viajero, tiene un jefe y siempre ha sido un trabajador modélico, disciplinado, nunca ha llegado tarde, pero ese día lo busca su jefe y entra lanzando improperios, ¿no? A la casa. O sea, mira el jefe que no respeta al trabajador, irrumpe, ¿no? Gritando a la casa del trabajador de Gregorio Samsa, que es un trabajador, como les digo, como les comento, que nunca le había dado problemas a su jefe. Y un día no aparece. Un día. Entonces, esta falta de empatía. Y ustedes se tienen que dar cuenta de que Kafka lo que está haciendo es recrear el mundo que él vive en ese momento. Un mundo sin empatía. Pero ya, yo te paso que tu jefe no tenga empatía, pues, que el otro en la calle no tenga empatía, pero en tu hogar, ¿cuántas veces nos hemos sentido como Gregorio Samsa? ¿Cuántas veces hemos despertado y hemos dicho, ya no quiero seguir, ya no? No, no es que debe pasar, pero podría ser que un familiar haya tenido un accidente, que un familiar tenga depresión, que un familiar eh, no sea aceptado, sufra de bullying y ya, está cansado. No, pues ya no quiero más. Ese es Gregorio Samsa. El padre lo aborrece y cuando le da de comer, ¿sí? Le tira las manzanas. Una de esas manzanas que le tira le queda incrustada en el lomo y le hace una herida. La madre cuando lo ve se desmaya. Es decir, que está incomunicado incluso con sus seres más cercanos. La hermana, claro, Grete dice, yo lo voy a cuidar, yo lo voy a cuidar. Ay, qué bueno, lo va a cuidar. Pero después se harta. Así no sucede también en las familias. ¿Ah? Sí, yo lo voy a cuidar, yo lo voy a proteger, sí. Y después, hoy saben que ya me cansé, pues llamen a otro. Mm. Oye, qué actual está esta novela. ¿De cuándo es? De 1915.
1915. Entonces, Grete lo va a cuidar, entre comillas, al inicio, ¿sí? Limpia el cuarto, mueve las cosas y él, algo que me llama la atención y que no llama la atención de sus familiares, es que él, siendo un insecto monstruoso, por eso les digo que es una metáfora, está convertido por dentro, no por fuera. ¿Saben qué? Sigue sintiendo como un humano. Quiere amor, quiere estar con sus familiares, quiere un abrazo, quiere consideración. Pero él es considerado porque él se esconde mientras su hermana, eh, él es considerado con ella. Y mientras ella limpia, ¿no? Su cuarto, él no sale, él se oculta porque no quiere que que su, que su hermana sufra un colapso nervioso como le sucede a su madre. Por otro lado, la preocupación del padre tiene que ver con, ¿y ahora quién va a trabajar? ¿Y ahora quién va a pagar las cuentas? Y su padre regresa al trabajo. Y está tan alienado, ha perdido tanto la personalidad y su condición que duerme con su mameluco, que duerme con su ropa de trabajo, el padre. Han alquilado la casa para tener una entrada y los inquilinos una noche se sientan con todos ellos a escuchar cómo toca el violín Grete. Y Gregorio quiere estar allí con ellos. Recuerda que su hermana podría ser una gran violinista y que le había prometido pagarle los estudios. Pero ahora, ¿cómo lo podría hacer? Transformado en un insecto monstruoso, ¿cómo podría pagar los estudios de su hermana? Puede. Y lo que hace finalmente es salir del cuarto y acercarse a la sala, porque le encanta lo que toca su hermana. Los inquilinos lo ven, se asustan, pero más se asustan del trato que le da el padre. Y huyen y deciden irse. Y allí es donde Grete rompe el corazón de su hermano, porque él escucha cuando Grete dice que con eso ya es la gota que rebalsa el vaso. Y dice, no, es momento de deshacernos del insecto. A Gregorio eso lo sume en una profunda tristeza. Primero porque se da cuenta que el único ser que lo atendía, su hermana, ya se cansó y también que no lo quería en el fondo. Porque todos están movidos por esto. Eso es lo más importante. No preguntarle a Gregorio, Samsa, ¿cómo te sientes? ¿Ah? ¿Amaneciste bien hoy? No, eso no es importante. Bueno, recuerden que ya tenían la herida esta de la manzana incrustada y, y el pobrecito deja de comer
de la pena y de haber escuchado esto y de cómo él se siente culpable como el causante, ¿no? De la pérdida de una entrada económica porque los inquilinos se fueron y sin terminar de pagar. Deja de comer, muere y es tirado a la basura. El final tiene el siguiente cuadro: la madre, la hermana, el padre, sí, acongojados, sí, viendo qué pueden hacer en perspectiva, y el padre mira a Grete y anuncia que ya está en edad de casarse. Ah, qué bueno, ya está la salida, ¿sí? Casar a Grete, por supuesto, en un matrimonio conveniente, claro que sí. Y Samsa, Samsa ya pasó al olvido. A mí me parece Kafka, primero, el iniciador de la literatura fantástica con esta conversión, con esta ruptura de las leyes del universo, con esta transformación. Y me parece que no dora la píldora. Desde el inicio de la novela me parece un grande Kafka. Desde el inicio de la novela, sí, no es que hay una introducción de quién era, no, no. Despierta Gregorio Samsa convertido en insecto, ya está. No se le ocurrió como en toda la literatura europea, voló el hombre vampiro, el hombre lobo. No, el hombre contemporáneo, el hombre contemporáneo tiene sus conflictos y es convertido en un insecto. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un insecto? Metafóricamente hablando, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente con la palabra insecto? Para empezar, les pregunto, ¿ustedes cuidan a los insectos? ¿Se ponen a pensar en los insectos? El insecto es la nada. El sujeto alienado es un insecto. Ha perdido su condición humana. Dentro de ese inicio, ¿no? Moderno, el hombre ha perdido su humanidad. Pregunto, ¿hoy pasa lo mismo? Sí, sí, tal cual. Asesinatos, feminicidio, sicariato. El hombre ha perdido su humanidad. El hombre nace con esa humanidad, cierto, pero lo que tiene que hacer a lo largo de su vida es ir construyendo esa humanidad. La tiene que construir. No es que, ya la tienes, ahí está, ya está formada, ya está forjada. No, a lo largo del camino alimentas esa humanidad. Un filósofo decía, el perro nace con su perreidad, ahí está. Pero la esencia se construye a partir de tu existencia y tus acciones, ¿no? Ahí está. La metamorfosis entonces tiene como tema principal a ese sujeto alienado. ¿Qué es la alienación? Es la pérdida de identidad. Y todos nos vemos representados en Gregorio Samsa. El sujeto moderno, ¿sí?
que inevitablemente hace lo mismo todos los días y nadie le pregunta cómo se siente. El hombre insecto. La marginación del sujeto diferente, del marginal. El jefe que irrumpe en la casa y dice, hey, vago, ¿por qué no has ido a trabajar? La explotación del hombre por el hombre. El padre que dice, ¿y ahora quién va a pagar las cuentas? Y que siente asco y repugnancia por su hijo. Ese desamor, esa falta de empatía. El autoritarismo del padre. Bueno, lo que ya les he comentado. Y si nosotros creemos que hay alguien en nuestro entorno cercano a punto de ser un Gregorio Samsa, volteemos la mirada. Que les digo, puede ser, es una metáfora, puede ser alguien que está pasando por depresión, puede ser alguien que recién eh, lo han operado, puede ser alguien minusválido, pero que se siente fuera. ¿Y qué necesita? Una Sonia. Claro, el amor regenera, el amor cura. Esa es parte de la humanidad, es parte de la humanidad. Vamos a colocar las claves, ¿sí? Las claves de nuestra sesión. Estimados, 1B, 2A, 3C, ya saben que me pueden hacer preguntas sobre las cuestiones de la separata, 4 dedo, 4 dedito, 5B, 6E, 7A, 8C. Ahí está. ¿Sí? 1B, 2A, 3C, 4D, 5B, 6E, 7A y 8C. Les agradezco mucho que hayan estado atentos. Han sido dos temas que en realidad nos tocan el alma y necesarios en esta sociedad en la que vivimos, llena de indiferencia, de individualismo, de utilitarismo, de consumismo. Y, y para eso están ustedes, ¿no? Ustedes que desde sus hogares culturalmente vamos a cambiar la situación, ¿sí? Bien, entonces los espero la semana siguiente con la sesión número 5. Nos vemos, cuídense, vayan a tomar desayuno, son las 9:54. Gracias, cuídense. Chao, Miss. Chao, Damaris, cuídate.